En este video tutorial hablaremos sobre los indicadores y su uso. A diferencia de los tableros de control, en donde podremos ver la última actualización de la información, los indicadores son una herramienta que ofrece la plataforma SmartLeaf para acceder al histórico de datos registrados, con una antigüedad de hasta 6 meses, pudiendo generar reportes y configurarlos de distintas formas para visualizar y trabajar la información de manera práctica y eficiente, identificando patrones de utilización o comportamiento. Luego de finalizar este video tutorial, los invitamos a recorrer la plataforma y consultar en la wiki para conocer todos los indicadores que ofrece SmartLeaf. Para explicar su uso y funcionamiento, proponemos unos ejemplos prácticos. Utilizaremos primero el indicador de horas de contacto. Cualquiera sea el indicador que necesitemos generar, el método de configuración es siempre el mismo. Primero seleccionamos la empresa, luego el vehículo particular o todos los vehículos de la flota, seleccionamos el rango temporal de la consulta, que puede ser diario o mensual, y luego deberemos definir el método de agrupación, de ordenamiento y el tipo de indicador. La primera consulta que realizaremos es la que se genera por defecto, que es un gráfico lineal que nos muestra hacia la derecha los vehículos con mayor cantidad de horas acumuladas y hacia la izquierda aquellos con menor cantidad de horas. Para explicar y entender el método de agrupación, vamos a configurarlo por hora. Y ahora visualizaremos las horas del día en la que hay mayor cantidad de horas acumuladas hacia la derecha y las horas con menos actividad hacia la izquierda. Continuando con el método de ordenamiento, modificaremos la consulta entendiendo que la métrica en este caso son las horas de contacto y en el resto de los indicadores será el dato por el cual se está generando el reporte. Y la dimensión es el método de agrupación seleccionado. Entonces, ordenando por dimensión ascendente, ahora nos encontraremos con el gráfico configurado de forma tal que muestra las horas del día ordenadas cronológicamente. De esta manera, vemos cuáles son aquellos momentos del día en donde tenemos picos de operación, dato que por ejemplo nos servirá para realizar un correcto dimensionamiento de la flota. En el caso de que el agrupamiento sea realizado por fecha, veremos los días ordenados de manera cronológica, salvo que seleccionemos que el ordenamiento sea por métrica, cual nos mostraría, ordenados de mayor a menor o viceversa, cuáles fueron los días donde hubo más o menos horas de contacto acumuladas. Si ahora definimos que el tipo de gráfico seleccionado sea torta, veremos el indicador representado precisamente en formato de gráfico de torta. La última opción del tipo de gráfico es pivot. Esta configuración nos posibilita generar una tabla pivot o tabla dinámica tal como se realizan en hojas de cálculo, pero dentro de la plataforma. Por ejemplo, si llevamos el campo tiempo acumulado a valores, fecha a fila y máquina a columnas, veremos el detalle de las horas de encendido máquina por máquina, día por día. También podremos superponer variables, por ejemplo las horas sobre la fecha, para poder abrir y visualizar el detalle de cada máquina hora por hora, día por día. Otra funcionalidad dentro de las tablas pivot es la posibilidad de modificar en los valores, haciendo clic sobre ellos, la sumarización del dato, pudiendo elegir entre suma, máximos, mínimos o promedios, según lo que estemos estudiando. Y también sobre los campos de filas y columnas podremos aplicar filtros de etiqueta o de valores para facilitar nuestra búsqueda. Una vez generada nuestra tabla, podremos exportarla para trabajarla o difundirla posteriormente. Si seleccionamos la primera opción, exportaremos la tabla cruda, y si seleccionamos la segunda opción, estaremos exportando la tabla tal cual la tenemos configurada actualmente. Realizaremos un segundo ejemplo rápido con el indicador de seguridad Impacto. Como pueden observar, el método de configuración es el mismo que vimos en el caso anterior. Si generamos el indicador por default, veremos ordenadas hacia la derecha los vehículos que acumulan mayor cantidad de impactos. Lo interesante de este indicador en particular es que si agrupáramos los datos por área, hora, operador o por flota en vez de máquina, estaríamos viendo hacia la derecha cuáles son las flotas, sectores, momentos del día u operadores que más impactos acumulan, identificando rápidamente el foco del problema para así tomar medidas correctivas.
Con este último punto terminamos el recorrido por las distintas opciones que ofrecen los indicadores. Esperamos que este video tutorial les sea de mucha utilidad. Ante cualquier consulta, pueden acceder a la wiki o en posterior instancia comunicarse con nosotros al correo electrónico de soporte.